Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a este episodio de la cuarta temporada del podcast semanal Análisis Viva. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más relevante de los mercados en nuestro país. Le damos la bienvenida el día de hoy a nuestro invitado. Él es Arturo Vieira, economista en jefe de Grupo Coppel. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Oye, Arturo, si te parece bien, hagamos un corte a la mitad bueno, más que a la mitad, al cierre, ¿no?, de este trimestre, para platicar o para que nos platiques un poco acerca de pues, el tema que ha estado en la conversación de los analistas y ya en la conversación de las personas de a pie desde hace varios meses, que tiene que ver con la inflación y las expectativas que tenemos respecto a este indicador. Pues efectivamente es el gran tema, no solamente hoy, sino desde hace ya todo el año pasado. Recordemos que la inflación es un fenómeno global, es un fenómeno muy importante que está afectando pues, prácticamente a todo el mundo, particularmente en México ha tenido impactos bastante severos sobre las empresas, sobre los consumidores, y de alguna forma pues estamos a la mitad del camino en la lucha contra la inflación. Todavía hay muchos retos por delante para las autoridades monetarias y para la economía en general para poder cantar victoria en esta lucha sobre la inflación. Como puedes ver en esta gráfica, lo que se ve de manera muy clara es justamente este hecho de que la inflación es un fenómeno global y sin embargo lo que estamos viendo recientemente es una ligera desinflación, que le llaman una ligera desinflación. Y una desinflación porque la inflación finalmente está cediendo. No está cediendo tan rápido como todos quisiéramos porque las causas que dan origen a la inflación son muy diversas. Es un fenómeno sumamente complejo que no veíamos desde hace décadas, tanto en México como en Estados Unidos e incluso en el mundo. Recordemos que las causas de la inflación vienen no solamente por el lado de la demanda, que tradicionalmente es lo que nosotros los economistas analizamos cuando vemos el proceso inflacionario, sino que tuvimos choques de oferta muy importantes derivados de la pandemia del COVID, derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania, que afectaron fundamentalmente los precios de los energéticos, los precios de los fletes, afectaron el desempeño de las cadenas de suministro y todo esto nos llevó necesariamente a una inflación muy fuerte, ¿sí? Ya pasado, digamos, o controlado el fenómeno de salud del COVID, a lo que se sumó ahora sí un fenómeno o presiones de demanda sobre la inflación en México y en el mundo. Particularmente lo que estamos viendo es que por el hecho de que se dieron en gran parte de los países desarrollados un fuerte impulso, ¿sí?, a la demanda a través de políticas de relajación monetaria muy fuertes, particularmente en Estados Unidos, pues esto generó pues una demanda extraordinaria en tiempos de crisis, y esto estamos viendo que ahora, digamos, en las tuberías de este desempeño económico, pues tenemos todavía presiones de demanda, además de que pues ya hay una contaminación de lo que llamamos una contaminación de expectativas que vamos a ver en un momento. En este sentido, sí, este proceso de desinflación que estamos viendo en México y en el mundo ha sido insuficiente. Y ha sido insuficiente porque no vemos, particularmente en el caso mexicano, un proceso rápido de desinflación. A pesar de que los datos recientes que se dieron a conocer por parte del INEGI resultaron mejor que lo esperado, pues la inflación en México, como lo pueden ver en este cuadro, pues alcanzó una tasa de 7.12% desde 7.48 en la segunda quincena de febrero. El problema fundamental no está en la inflación general, está en la inflación subyacente, porque la inflación subyacente, como pueden ustedes apreciar, está en una tasa
anual en la segunda quincena, en la primera quincena de marzo del 8.15%, una tasa muy, muy alta, ¿sí? Que viene impulsada fundamentalmente por dos factores, por los precios de los alimentos procesados, ¿sí? Y por los precios de los servicios y en general de los servicios distintos de educación y de vivienda. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, pues que en México tenemos digamos, una presión adicional tanto por el aumento de los precios de los commodities como por el hecho, por ejemplo, de que en otros servicios tenemos un consumo reprimido de turismo, por ejemplo, la gente no salió en la pandemia y actualmente ya con el relajamiento de las condiciones de salud estamos ahora con una demanda extraordinaria. Vemos que el sector turismo es de los que más se han recuperado, aunque todavía no llegan a los niveles, digamos, precrisis, pero ha tenido una fuerte recuperación y esto ha traído esta demanda extraordinaria, vamos a decir así, ha traído un incremento tanto en los precios de servicios en paquetes turísticos, servicios en hoteles, boletos de avión, etcétera, de transporte terrestre, que ha llevado a este tipo de presiones. En consecuencia, ¿sí? A pesar de que la inflación va a descender según las expectativas tanto de Banjico como de los analistas financieros, va a descender desde este 7.1 que tenemos y de acuerdo con la última encuesta de Citibanamex hasta el 6.4% en abril, pues todavía no se puede cantar victoria porque de ser ciertas estas proyecciones, la inflación subyacente disminuiría desde el 8.2 hasta el 7.7, es decir, una tasa de inflación sumamente, sumamente alta. Y bueno, pues entonces, ¿qué sucede en México? ¿Qué sucede en México? Que la inflación no puede ceder tan rápido. Bueno, si bien los factores de oferta ya han cedido de manera importante, sí tenemos en México ya hoy por hoy un proceso de contaminación de expectativas. Mira, déjame comentarte, como lo puedes ver aquí en esta lámina, por ejemplo, de los 299 genéricos que tiene el INPC, el 66.6% están creciendo, es decir, 2/3 están creciendo a tasas mayores al 6%, es decir, tasas muy altas. Y esto quiere decir que a pesar de que la demanda interna, es decir, el consumo se viene pues debilitando marginalmente, a pesar de los incrementos tan fuertes que hemos visto en la tasa de interés por parte de Banxico, pues todavía tenemos una inflación importante y es porque apenas estamos en el proceso donde los agentes económicos tienen que adoptar credibilidad o incrementar su credibilidad sobre la autoridad monetaria. Afortunadamente ha habido otros elementos muy importantes, ¿sí? Muy importantes en el sentido de que la inflación en México no ha sido mayor por la política pública, fundamentalmente por el control de los precios de los energéticos, ¿sí? Por el control de los precios de los energéticos, que fueron subsidiados, particularmente el precio de la gasolina, y esto evitó que la inflación pudiera ser sensiblemente más alta. Es decir, cuando tuvimos un incremento en el pico de México de 8.7% allá a finales del año pasado, la inflación pudo haberse disparado de manera muy importante, ¿sí? Y esto haber generado una crisis todavía mayor en términos de la contaminación de las expectativas inflacionarias. Es por ello, ¿sí? Es por ello que la inflación en México tiene un atenuante. Sin embargo, este atenuante no es suficiente para lograr que los precios, por ejemplo, de los alimentos, que son una de las principales presiones que actualmente existen, puedan descender más rápido. Mira, en este caso, por ejemplo, cuando vemos la gráfica del INPC creciendo al 7.1%, los precios de los alimentos están creciendo al 11.6% y los precios de la canasta Profeco al 10.7%. Aquí vale la pena ver cómo la política pública a través de lo que fue el PASIC, pues sí tuvo algún resultado importante en términos de su aplicación hace unos meses, sin embargo, todavía el resultado no es suficiente. ¿A qué voy con esto? A que el deterioro en los precios de los alimentos no solamente ha sido, digamos, perverso en términos del incremento de los precios en per se, también ha generado cambios
muy importantes en términos de la distribución del gasto de los consumidores, porque si bien uno de los éxitos que ha habido en términos del mercado laboral es el incremento del salario real, por ejemplo, el salario real promedio del IMSS se ha incrementado en términos reales 3%. Sin embargo, el precio de los alimentos tan alto genera un cambio en la distribución del gasto, donde ahora la gente, a pesar de que gana un poco más en términos reales, esa ganancia se le va en consumir los mismos alimentos. Es decir, la calidad del consumo de los mexicanos por efecto de la naturaleza de la inflación focalizada en los alimentos, lo que ha provocado es que el aumento que hemos visto en el salario real, pues se vaya directamente a comprar alimentos y no genere un impulso adicional hacia el consumo. Es por ello que la lucha contra la inflación es la prioridad nacional. Y en este sentido, pues las expectativas marcan que sí se va a reducir la inflación, se va a reducir fundamentalmente por el hecho de que las presiones que dieron origen por el lado de la oferta durante el año pasado, como fueron los precios de los energéticos, particularmente del petróleo, como fueron los precios de los alimentos, del maíz, la soya, etcétera, y vienen ahora, si bien no marcan una disminución importante hacia adelante, por lo menos marcan que se están estabilizando, de tal suerte que la base de comparación en ese sentido va a jugar un papel muy importante y no vamos a ver incrementos tan significativos en los precios de los commodities, tanto de alimentos como de energía. Por otro lado, algunos indicadores sobre la disrupción de las cadenas de suministro también ya han llegado a la normalidad, como lo pueden ver en esta gráfica, y también los precios de los fletes que se incrementaron de una manera, pues yo diría que nunca antes vista en la historia. Ahora los precios de los fletes están cediendo. Entonces tenemos por un lado que los precios, digamos que las causas que dan origen a la inflación por el lado de la oferta están cediendo, y sin embargo tenemos el gran problema de las expectativas, que todavía en la formación de precios se están traduciendo en presiones sobre la inflación subyacente. Hacia adelante, por eso creemos que la inflación podría ir cediendo, además de que pues, la política que se ha implementado por distintos bancos centrales, incluido el Banco de México, de incrementar fuertemente la tasa de interés, que hoy por hoy está a 11,25% la tasa de fondeo, pues va a generar una disminución de la actividad económica que se va a traducir en menores presiones inflacionarias. Y eso nos lleva necesariamente a ver o a cuestionarnos qué va a pasar con la política monetaria. ¿Es necesario seguir subiendo las tasas? Hoy por hoy la tasa real, ex ante, que le llamamos en economía, es decir, ajustada por las expectativas de inflación a los próximos 12 meses, pues está ya en un terreno francamente restrictivo. Es decir, es muy probable que este nivel de tasa haga disminuir el crecimiento económico hacia los meses siguientes. Además de que también la Fed, que ha hecho lo mismo, llevando la tasa ya al 5%, y podríamos esperar incluso otro aumento hacia la próxima reunión de la Fed, la llevará a 5,25, pues estamos en el preámbulo ya de una recesión en los Estados Unidos. Y esto pues nos va a golpear de manera directa, y por eso las expectativas de crecimiento en México están para este año, por lo menos las de los analistas, están pues pobres, en el sentido de que se espera un crecimiento entre el 1.5 y 1.7%, que va a ser prácticamente la mitad de lo que tuvimos el año pasado. Es el costo que vamos a tener que pagar por bajar la inflación. Pero tenemos todavía un problema adicional, el hecho de que, y tiene que ver con esta credibilidad que te decía, a pesar de que Banco de México y los analistas coincidimos en el hecho de que la inflación hacia finales de este año podría reducirse hasta el 5% desde los niveles de 7.1 actuales, ¿sí? Hacia el año siguiente estamos pensando los analistas en niveles de la inflación de 4%, mientras que Banxico ya lo ve cercano al 3%. Mientras más cerca estamos del objetivo de Banxico, más difícil es llegar. En este sentido, Banxico tiene que
pensar bien cuál va a ser su estrategia para bajar la inflación, ¿sí? Si en realidad, como comentó alguno de los subgobernadores, ya estamos cerca del límite de la tasa de interés, o si va a hacer falta otro pequeño empujón de 25 puntos base, por ejemplo, pues también hay que evaluar muy bien esta política, porque el freno hacia la actividad económica podría ser más fuerte. Y viene el segundo cuestionamiento: ¿cuándo deberían empezar a bajar las tasas? Y aquí hay digamos, un desacuerdo importante entre los analistas, pues algunos pensamos que ya podría empezar a reducirse la tasa de interés hacia finales del año, y otros que piensan que se mantendría alta, ¿no? Por lo menos en niveles de 11% durante el resto de este año. ¿De qué va a depender? Fundamentalmente de los resultados de la inflación. Como puedes ver, estamos en un dilema de política económica donde fundamentalmente dependeremos de los datos de inflación, ¿sí? Para ver si podemos, a través de una política pública menos restrictiva, coadyuvar al crecimiento hacia el año próximo principalmente. Habrá que estar muy al pendiente de esta disyuntiva que nos planteas, Arturo. Muchas gracias por este análisis tan claro, tan completo. Te agradecemos que nos hayas acompañado en este episodio de la 4ª temporada de Análisis Viva. Al contrario, es un placer para mí estar colaborando con ustedes con estas opiniones. Buenas tardes. Él es Arturo Vieira, economista en jefe de Grupo Coppel, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Les recordamos que todas las opiniones se realizan a título personal y no reflejan el punto de vista de las instituciones mencionadas. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, alcanzaron a ver las gráficas que nos compartió justamente Arturo, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.